7:47, nos encontramos en la semana y en la clase o conferencia número 16. El tema que estaremos abordando en la presente actividad se denomina procedimiento económico coactivo, y también vamos a entrar a conocer el proceso contencioso administrativo, considerando que con estos dos temas estaríamos finalizando lo que es la última parte del curso de Derecho Procesal Administrativo y de Derecho Administrativo, como lo hemos mencionado. Mi nombre, nuevamente para cada uno de ustedes me presento, es Yesenia Ortiz, y es para mí un honor poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Quiero mencionarles que en la clase que se debió haber emitido y transmitido el día de ayer no fue posible por cuestiones de señal. Sin embargo, se me brindó la oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy domingo. Entonces, yo les agradezco a quienes estén atentos, a quienes lograron conectarse, y pues espero que tengamos una clase muy dinámica en la que logremos concretar estos dos temas prácticos, tomando en cuenta que hemos terminado ya toda la fase sustantiva y de doctrina, toda la situación de la legislación en sí, y estamos ya abarcando la parte procesal, y con esto estaríamos terminando lo que es el estudio de este curso tan importante en el que ustedes se están sometiendo, considerando que ya están pues próximos, ¿verdad?, a poder culminar estas fases y que ustedes ya puedan ostentar a los dos títulos tan importantes, o la licenciatura en general, y también los títulos de abogacía y notariado, esos grados tan importantes a nivel académico. Muy buenas noches entonces, yo les agradezco su comprensión. Han sido cosas fortuitas y de fuerza mayor, no habíamos tenido un acontecimiento similar. Sin embargo, pues sí, la señal nos falló, ¿verdad? Y estuvimos pues imposibilitados para poder comunicarnos con ustedes por la misma situación y por la vía en la que lo hacemos, pero les agradezco nuevamente su atención. Vamos entonces a iniciar la clase. Vamos a esperar también, ¿verdad?, que muchos de ustedes logren incorporarse al grupo. Sé que ustedes tienen un curso y que están terminando a escasos minutos el curso que ustedes abordan con anterioridad a este. Y yo espero que pronto se puedan conectar los demás compañeros, los demás estudiantes, para que podamos terminar. Y cualquier situación ustedes la pueden tomar de la clase en general, considerando que también hay una serie de preguntas que se quedan al final, ¿verdad?, que ustedes deben de responder en cada espacio, ¿verdad?, en cada ciclo en cuanto a cada conferencia. Entonces vamos a conocer el objetivo de la clase. Para todos, el objetivo de la clase es que los estudiantes en la inducción para el examen técnico profesional conozcan el procedimiento económico coactivo, y al mismo tiempo que se logre conocer el proceso contencioso administrativo regulado en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Yo les pido, por favor, que tengan al alcance su Ley de lo Contencioso Administrativo, porque la vamos a abordar en esta oportunidad. Y con eso estaríamos culminando esta fase de estudio del derecho administrativo y su parte también procesal. Este sería entonces el objetivo de la clase para cada uno de ustedes, para que tomemos nota de ello, que tomemos en cuenta que de acuerdo al programa de estudios, de acuerdo a lo que nos sugiere, con esto estaríamos finalizando el estudio, ¿verdad?, en cuanto a esta rama tan importante del derecho. Vamos entonces a entrar de lleno, ¿verdad?, con el tema de la conferencia de esta noche, con lo que es el procedimiento económico coactivo en Guatemala. Espero que tomemos nota de cada uno de los aspectos que vamos a estar compartiendo para cada uno de ustedes. Y pues también, ¿verdad?, mencionarles que tengo conocimiento que en este grupo, un grupo tan grande que tenemos de estudio, pues también hay profesionales de otras materias, de otras ciencias, y también hay licenciados en ciencias jurídicas y sociales que ya han podido cerrar la etapa de lo que se refiere a la tesis en general. Yo los invito nuevamente, ¿verdad?, como en cada conferencia, a que pongamos mucho de nuestro interés, que logremos culminar nuestros estudios, que las etapas de la vida, pues como lo hemos mencionado, han sido un poco diferentes ya en los últimos tiempos por todo lo de la pandemia, y pues esta situación de tomar
en cuenta que se está compartiendo por este medio, pues nos facilita muchas veces y pues nos puede abrir oportunidades para poder desarrollar nuestra profesión de una mejor manera. Vamos entonces a conocer, antes de iniciar con el tema en general, cuál era la finalidad de estudio del derecho administrativo. Cuando iniciamos las clases, cuando iniciamos con la clase número 1, la clase número 2, conocíamos en sí la parte sustantiva del derecho administrativo, qué es derecho administrativo, sus características, sus instituciones, sus principios, y pues posteriormente nos fuimos trasladando a la parte práctica. También hay que reconocer la importancia del programa de estudio de la Universidad Rural de Guatemala cuando incorpora en el estudio de la rama del derecho administrativo la rama del derecho tributario. Muy importante porque pues van aparejados y porque van de la mano y porque es importante que por medio del curso de Derecho Administrativo y de sus instituciones logremos abarcar lo que es el derecho tributario en general. Entonces, cuando iniciamos la clase, cuando iniciamos el estudio de este curso, en la conferencia número 1, compartíamos por este medio cuál era la finalidad del estudio del derecho administrativo. Entonces, estimados profesionales, el derecho administrativo tiene por objeto de estudio pues estudiar las normas jurídicas que le conciernen a esa acción administrativa del Estado y al mismo tiempo el estudio de la regulación normativa de los entes del Poder Ejecutivo y sus relaciones. Esta definición que tenemos en la pantalla es muy importante tomando en cuenta que hace referencia a uno de los 3 poderes del Estado. Consideremos entonces que el derecho administrativo va enfocado especialmente a brindar una atención adecuada a lo que es la administración pública en general, a través de lo que el Estado le concierne constitucionalmente hablando, ¿verdad? Sabemos entonces que los 3 poderes del Estado, los 3 organismos del Estado tienen una participación independiente en la realización de las actividades del Estado de Guatemala, pero específicamente al Poder Ejecutivo o al organismo ejecutivo le compete exclusivamente conocer, aplicar y observar obligatoriamente toda la normativa en materia administrativa para poderla aplicar y de esa manera administrar correctamente el Estado de Guatemala. ¿A quién le compete entonces la función y la facultad de administrar al país? Pues como lo sabemos, le compete constitucionalmente hablando al presidente de la República de Guatemala. Entonces, en ese sentido, por eso es que esta definición hace énfasis en esto. ¿Cuál es entonces lo que esperamos del derecho administrativo? ¿Cuál es su objeto de estudio? Pues podemos mencionar que el objetivo principal es poder estudiar y conocer todas las normas jurídicas que tienen injerencia en el derecho administrativo, sus procedimientos como tales, y también conocer toda la parte de la acción administrativa del Estado, estudiar toda esa regulación jurídica que le compete, pero también muy importante lo que es todos los entes, todas las instituciones del Poder Ejecutivo y las relaciones que tienen entre sí. Con esto podríamos entonces resumir cuál era en su oportunidad cuando iniciamos hace muchas semanas lo que era el estudio del derecho administrativo. Esta era la finalidad en sí. Hemos podido cumplir con lo que recomienda el programa de estudios. Estuvimos compartiendo lo que conlleva, ¿verdad? A un listado, ¿verdad? De leyes accesorias, leyes conexas. Y en la medida en que fuimos desarrollando cada conferencia, tuvimos la oportunidad de poder ir mencionando cada una de ellas, de poderla ir conociendo su objeto, organización y funcionamiento de cada una de estas leyes accesorias. Y hemos mencionado, ¿verdad?, que principalmente pudimos conocer de una forma especial lo que concierne exclusivamente al Estado,
a través de lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala como ley suprema. Sin embargo, en esta oportunidad también vamos a hacer un repaso de todo lo que concierne al Estado y su administración, ¿verdad? Lo que concierne al Estado y la administración, lo que se refiere exclusivamente a la Constitución, para que tengamos un resumen y para aquellos estudiantes que en su oportunidad no pudieron hacer todas esas anotaciones en la Constitución Política. También estuvimos socializando en la última clase lo que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Tuvimos la oportunidad también de tener una clase específica, una clase propia del estudio de la Ley de Orden Público, cuando hicimos mención y socializamos todo el tema de los estados de sitio, estado de calamidad, haciendo esa relación de lo que le compete exclusivamente al Poder Ejecutivo y cómo es que emiten sus acuerdos, sus reglamentos y cómo es que puede aplicarlos, puede aprobarlos en caso de urgencia nacional, como fue el caso de la pandemia en el año 2020, que tuvimos la oportunidad de que a nivel de materia constitucional conocer todos estos tipos de procedimientos y de garantías constitucionales también. También al mismo tiempo pudimos socializar lo que fue la ley del organismo judicial, una clase especial, y nos enfocamos en conocer su objeto, organización y funcionamiento, pero exclusivamente nos remitimos a los plazos en general para conocer cómo se cuantificaban el cómputo de los plazos en días y también en horas, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de poder compartir lo que se refiere a la ley del organismo ejecutivo y la ley del organismo legislativo. También tuvimos una clase especial en cuanto al Código Procesal Civil y Mercantil, todo lo que conlleva al proceso en sí, el procedimiento en general, y pues poderlo conocer desde un escrito inicial, todo el desarrollo que se lleva en cuanto a una demanda específica. También pudimos socializar todo lo que conlleva el estudio del Código Tributario. Vamos a continuar también con algunos aspectos del Código Tributario. También estuvimos socializando en este curso lo que conlleva el estudio de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, en las 3 o 4 clases que tuvimos la oportunidad de poder desarrollar el estudio de la rama del derecho tributario. También compartimos en una clase específica lo que refiere al estudio de la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, la responsabilidad que conlleva el poder optar un cargo público y cómo es el desarrollo en sí de un papel tan importante como lo hace el funcionario y el empleado público por medio de esa descentralización y de esa jerarquía que nos permite conocer desde el Poder Ejecutivo. También tuvimos la oportunidad de poder conocer aspectos importantes de la ley de la Contraloría General de Cuentas. Hicimos mucho énfasis en esa ley, considerando pues que sí, sabemos que es un ente exclusivo en cuanto a conocer todo lo relativo también a la administración pública por los efectos exclusivos en cuanto a los aspectos que conlleva la observancia de esta ley. También pudimos mencionar y pudimos compartir aspectos importantes del Código Civil en cuanto a la administración pública. También tuvimos una clase específica de lo que conlleva al estudio de la Ley de Contrataciones del Estado. Recuerdo que como al finalizar la primera parte o la primera etapa de este curso estuvimos compartiendo en cuanto a la Ley de Contrataciones del Estado y también la Ley del Servicio Civil. Tuvimos, ¿verdad?, una clase específica de la Ley de Servicio Civil y también mencionamos algunos aspectos de la Ley del Ministerio Público. Hicimos un resumen de algunas leyes, ¿verdad? Sin embargo, el programa de estudios nos sugiere una cantidad grande de leyes. Yo los invito a que ustedes puedan adquirirla no solo para efectos ni de este curso o de otro curso con el que tenga semejanza a algunas leyes, sino para estudio de ustedes y también para su vida profesional, considerando que ustedes desde que tomaron la decisión de poder iniciar con el estudio y el
pues la pasión, ¿verdad? En cuanto a esta carrera tan especial y tan bendecida, ustedes desde ya están haciendo lo que es su biblioteca jurídica. Entonces, sí es importante de que ustedes en un determinado tiempo ustedes consideren poder adquirir todas estas leyes. Personalmente las puedo recomendar físicas, pero si ustedes consideran descargarlas, pues se queda a criterio de ustedes, tomando en cuenta que sí, todo este tema del estudio virtual pues ha tenido mucho auge en los últimos tiempos, pues es la forma que se ha implementado y que el sistema educativo ha implementado para poder compartir, pues dadas las circunstancias del distanciamiento obligatorio al que nos vemos sometidos por el tema del COVID-19. En este sentido, pues, considerando que hemos cumplido, ¿verdad?, con lo que nos recomienda el programa de estudios y que la finalidad del estudio del derecho administrativo es estudiar exclusivamente al Poder Ejecutivo y también todo lo que conlleva la acción administrativa, pues ahora sí vamos a pasar de lleno con lo que es el procedimiento económico coactivo. Muy bien, vamos a empezar entonces. Yo les pido que pongamos atención y que tomemos nota de algunos aspectos importantes para que posteriormente pues ustedes puedan hacer su propio estudio, el análisis, la interpretación de cada uno de los temas, poderlo comparar tanto de forma doctrinaria como forma legal, pero algo más importante o muy importante es que ustedes puedan responder correctamente a esa serie de preguntas de estudio que se comparte en cada una de las conferencias o en la etapa que corresponde. Bueno, en cuanto al procedimiento económico coactivo, podemos compartir que es un medio por el cual el Estado le cobra los adeudos a todos los particulares y esos adeudos que todos los particulares tienen con el Estado en general. Estos adeudos que los particulares tienen con el Estado, para poder tomarse en cuenta, deben de ser líquidos, deben de ser exigibles y, algo muy importante, deben de ser de plazo vencido, pero sobre todo preestablecidos legalmente a favor de la administración pública. Entonces, estimados colegas, ¿cuál sería ese requisito sine qua non, si lo podemos mencionar de esa manera, a tomar en cuenta para que se pueda aplicar correctamente un procedimiento económico coactivo en Guatemala? Entonces, tomando en cuenta que es un medio por el cual el Estado le permite, ¿verdad?, o al Estado se le permite cobrar esos adeudos a los particulares o que los particulares tienen con el Estado, se debe de tomar en cuenta que esos adeudos, para poder ser de observancia obligatoria y aplicarse correctamente, deben de ser requisitos muy importantes, y estoy segura que esta es una respuesta de alguna de las preguntas de la serie que queda en cada una de las actividades que compartimos. Deben ser líquidos, exigibles y a plazo vencido, tomando en cuenta que también deben ser preestablecidos legalmente a favor de la administración pública. Para que lo tomemos en cuenta, esta sería una primera definición, si ustedes así lo permiten. Algo muy importante que yo he recalcado en cada una de las clases, que es muy importante, que no nos quedemos, ¿verdad?, con una sola definición o con el criterio que una persona comparte en cuanto al ámbito legal se refiere. Entonces, en la medida en que logremos socializar, compartir muchas más definiciones, considerando que existe una cantidad muy grande de juristas, autores, de libros importantes en materia jurídica, y que cada uno de esos autores tiene una definición diferente, tiene un criterio diferente de cómo interpreta un tema en específico, pues muchas veces hacemos énfasis de lo que se refiere y podríamos mencionar en algunas oportunidades, hemos tenido la oportunidad de poder compartir, pues algún autor menciona esto, otro autor menciona, y hacemos mención de cada uno de los autores, pero posteriormente nosotros podemos hacer una interpretación específica de ese tema para que nosotros lo logremos comprender de una forma más simple y que también lo podemos, en ese sentido, pues, desarrollar de una forma menos compleja.
Entonces sería una definición. ¿Qué es un procedimiento económico coactivo? Ahora tenemos una definición general y podemos compartir también que el Estado desarrolla una actividad a la que se le denomina también financiera. Dentro de todas las actividades que desarrolla el Estado de Guatemala, desarrolla una de las actividades más importantes denominada actividad financiera. Todo lo que conlleva a procedimientos financieros y todo eso conlleva a dinero, ¿verdad? Específicamente a lo que es el tema del dinero. También podemos mencionar que esta actividad financiera, por medio de la cual el Estado adquiere esos medios necesarios para el cumplimiento de la finalidad establecida para su existencia. Esto lo podríamos asociar como un elemento teleológico, considerando la finalidad del Estado de Guatemala. En cada una de las clases que hemos tenido la oportunidad de compartir, no ha sido una excepción que yo he compartido con ustedes a lo que se refiere al artículo número 1 de nuestra Constitución Política. Yo asumo que lo tenemos pues muy claro y pues vamos a hacer la excepción esta noche, considerando que si el Estado de Guatemala tiene dentro de sus pilares y funciones lo que es la actividad financiera en específica, podemos mencionar que dentro de las mismas tiene esa realización o esa obligación de la realización del bien común, tomando en cuenta lo preceptuado en el artículo número 1 de la Constitución al establecer en ese principio de la autonomía de la voluntad lo siguiente. Artículo número 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Considerando entonces que la Constitución Política es esa ley suprema del Estado que se encuentra en el penáculo jurídico del ordenamiento jurídico de leyes guatemaltecas, ¿verdad? Y que ha sido creada en una Asamblea Nacional Constituyente y que es de tomar en cuenta que la Constitución regula los principios y derechos de las personas, esa organización del Estado que es la que nos ha permitido estudiar de una forma más específica en este curso y también las garantías constitucionales, ¿verdad? Tomando en cuenta que el derecho constitucional prevalece sobre las demás ramas o sobre los demás, tomando en cuenta, ¿verdad?, las leyes, ¿verdad?, en ese orden jerárquico, y lo que es el derecho constitucional, pues es una rama del derecho que regula sus principios, doctrinas y normas jurídicas que nos permite estudiar una parte dogmática, una parte orgánica y una parte práctica de nuestra Constitución. Eso, como ustedes ya lo deben de manejar, ¿verdad? Y tomando en cuenta que hemos hecho un estudio, no en ese curso, aunque sí hemos desarrollado aspectos importantes de la Constitución, ha sido pues nuestra ley principal, ¿verdad? Siempre, y pues esto se ve específicamente en lo que es derecho constitucional. Bueno, entonces, tomando en cuenta que el Estado puede obtener por medios diferentes lo que son esos recursos pecuniarios, ¿verdad?, o financieros, estos son de carácter indispensables. Entonces, existe un acto de colaboración de los particulares, tomando en cuenta esa determinación de voluntad, o también se puede hacer a través de un acto unilateral del poder público, pero de una forma obligatoria, ¿verdad? Para que los particulares se sometan y se sujeten a lo que son los procedimientos económicos en el Estado de Guatemala, y pues esto ya sería aplicar una determinación de oficio del Estado. Esto sería entonces, tomando en cuenta el tipo de procedimiento que estamos socializando en esta hora. Yo espero que nos haya quedado claro lo que es un procedimiento económico coactivo y que estos adeudos que el Estado le cobra, ¿verdad?, a los particulares, o estos adeudos pendientes que los particulares tienen con el Estado de Guatemala, deben ser
líquidos exigibles de plazo vencido y deben de ser preestablecidos legalmente a favor de la administración pública del Estado de Guatemala. Muy bien, voy a cambiar la imagen y tenemos en pantalla la organización jurisdiccional de este procedimiento económico coactivo en Guatemala. Podemos entonces mencionar que considerando que los particulares también muchas veces pueden rehusarse, ¿verdad?, al pago de algún tributo o de alguna situación que el Estado puede someter en carácter obligatorio, pues entonces la administración pública puede verse muchas veces en la necesidad de cobrar de una forma coercitiva, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace el Estado de Guatemala cobrando de una forma coercitiva? Pues entonces acude a un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y este órgano jurisdiccional se puede conocer como un juzgado de lo económico coactivo en Guatemala. Entonces vamos a mencionar lo relativo al aspecto, ¿verdad?, de la organización jurisdiccional en cuanto al procedimiento económico coactivo en Guatemala. Entonces podemos mencionar que los juzgados de primera instancia son dependencias del organismo judicial y estos se encargan de conocer demandas que hace exclusivamente el Estado o sus instituciones contra los particulares por deudas que se puedan derivar de obligaciones tributarias, de sanciones administrativas y también de multas por infringir las leyes y los reglamentos en materia tributaria y fiscal y financiera en Guatemala. Esto es entonces tomando en cuenta que lo que conlleva a esta demandas que puede hacer el Estado o sus instituciones. ¿Se recuerdan ustedes que en una de las conferencias que tuvimos la oportunidad de compartir, también conocimos todo el tema de la organización del Estado de Guatemala? Y cómo es que el Estado de Guatemala, a través de sus diferentes entidades e instituciones, va descentralizando sus acciones y sus actividades para que cada uno y en la jerarquía que le corresponde vaya conociendo de aspectos específicos y pues muchas veces estas entidades o instituciones pueden también ser de carácter autónomo, pero sin embargo, ¿verdad?, tienen la línea jerárquica con el Estado de Guatemala en sí, que constitucionalmente va delegando funciones en cada una de las entidades de la administración pública. Entonces, esto sería lo relacionado a la organización jurisdiccional en cuanto al estudio del procedimiento económico coactivo en Guatemala. Voy a cambiar la imagen y tenemos ahora en pantalla las características del procedimiento económico coactivo. Como hemos mencionado, para quienes apenas se acaban de incorporar, porque sabemos que ustedes se encontraban en otra clase y apenas se están incorporando. En la medida en que va caminando el tiempo o va avanzando el tiempo, el número de participantes es mayor. En ese sentido, nos permitimos compartir con quienes apenas se están incorporando, que en esta oportunidad, en esta conferencia, que es la última que vamos a compartir y que ustedes comparten con su servidora, el tema principal que estamos tocando en esta noche, tomando en cuenta que es una clase extraordinaria, porque en la clase ordinaria del día de ayer tuve dificultad, fue una excepción que hemos hecho en cada conferencia que sí hemos tenido la oportunidad de compartir en cada una de forma ininterrumpida. Y entonces podemos compartir que por cuestiones de señal se nos hizo imposible materialmente poder compartir con ustedes y por eso las disculpas del caso, que se está tomando el tiempo de este día tan importante para que ustedes compartan con su familia y sin embargo están dándome la oportunidad de poder compartir con ustedes y poder terminar los temas pendientes del curso de Derecho Administrativo. Estamos socializando lo que conlleva al estudio del proceso económico coactivo y hemos mencionado que el proceso económico coactivo es un medio por el cual el Estado cobra sus adeudos
que los particulares tienen con ¿verdad? O sea, con es decir, con el Estado. Los que deben ser para poder ser aplicados deben ser líquidos, exigibles, de plazo vencido y preestablecidos a favor de la administración pública. Podemos compartir entonces que atendiendo a las características de este procedimiento económico coactivo en Guatemala, la primera característica es que es un proceso directamente de ejecución. La segunda es que la parte actora siempre va a ser el órgano administrativo. Y ese órgano administrativo, ¿a dónde pertenece? Pertenece exclusivamente a la administración pública y la administración pública pertenece a las funciones exclusivas del Estado de Guatemala por esa determinación y descentralización de funciones y de actividades dentro de la administración pública. También, como una tercera característica, podríamos mencionar que las pretensiones de la administración pública son de carácter coactivo. Esto quiere decir que son pretensiones que se van a realizar por medio de la vía o por medio de la fuerza. ¿Por qué? Porque ya se ha agotado un procedimiento que podría denominarse, si así lo vemos, como administrativo, en la cual no se logra esa pretensión, ¿verdad? Lo que pretende el Estado de Guatemala por medio de la administración pública, entonces se ve en la obligación y en la necesidad de poder someterse al carácter coactivo o coercitivo, y entonces lo tiene que hacer específicamente por la fuerza, pero cabe mencionar que para poder aplicar ese tipo de procedimientos, la ley faculta a la administración pública a través de sus instituciones y de las leyes específicas, como lo es también, ¿verdad?, todas las leyes que tienen injerencia en cuanto a la materia administrativa, para que pueda realizar ese tipo de procedimientos y poder cobrar esos adeudos que los particulares tienen con el Estado. Entonces, podemos mencionar que la jurisdicción, ¿verdad?, la ejercen exclusivamente los juzgados del económico coactivo, tribunales ordinarios de primera instancia y también, muy importante, las salas del Tribunal de Cuentas. Estas serían las características. Les pido por favor que tomemos en cuenta, porque yo estoy segura que es una de las respuestas a esa serie de preguntas que dejamos en cada una de las conferencias. Voy a cambiar la imagen para ustedes y ahora nos vamos a conocer los principios del juicio económico coactivo, tomando en cuenta que dentro de las características del procedimiento o proceso económico coactivo está lo que es identificar que para poder denominarse como tal debe ser un proceso de ejecución, al mismo tiempo que el actor debe ser el órgano administrativo y que las pretensiones que tenga la administración pública se van a realizar por medio de la fuerza, pero en observancia a las leyes específicas. Entonces, ahora podemos compartir lo concerniente a los principios. En cuanto a los principios, podemos mencionar entonces que su primer principio es el poder realizarlo por impulso de oficio. Si sabemos que la parte actora y la administración pública, entonces ¿a quién le compete realizar o a quién le compete esa acción de oficio? El segundo principio, entonces, es tomar en cuenta que es antiformalista. Sabemos que el derecho administrativo es un derecho relativamente joven, que sus procedimientos son también relativamente jóvenes, ¿verdad? Y que muchas veces, en cuanto a lo que conlleva el derecho administrativo, por ser de cierta forma antiformalista, y este tipo de procedimiento no es la excepción, no se necesita auxilio de un profesional del derecho, no se necesita citar leyes en específico, y en caso de extrema urgencia puede incluso gestionarse verbalmente, ¿verdad? Sin embargo, por solemnidad, atendiendo al principio de solemnidad, podemos mencionar que se debe de iniciar por escrito. ¿Cómo se va a realizar o cómo se va a gestionar?
y como lo hemos compartido en otras clases, se toma en cuenta supletoriamente la ley conocida como el Código Procesal Civil y Mercantil, y muy importante lo relativo a lo que establece la ley del organismo judicial. Dos leyes importantes, el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial, que podemos tomar supletoriamente a las leyes de la materia en cuanto a los principios del juicio económico coactivo se refiere, de la rama del derecho administrativo. Importante entonces poder tomar en cuenta este tipo de características, este tipo de principios, ¿verdad?, en cuanto al juicio económico coactivo. Estos serían entonces los principios procesales, si lo podríamos mencionar de esa manera, y pues que es impulsado de oficio, que es poco formalista, quiere decir que no se necesita o no necesita el auxilio de un abogado, y que por supletoriedad de la ley se toman en cuenta dos leyes específicas. Entonces vamos a cambiar la imagen y tenemos ahora una imagen del juicio económico coactivo relativamente al Código Tributario. Vamos a ir nuevamente al Código Tributario, por favor, si ustedes lo tienen al alcance, me van a acompañar. Y en este primer estudio de este primer procedimiento, que es relativamente breve, vamos a analizar lo que conlleva el estudio del Código Tributario y luego nos remitimos inmediatamente en cuanto al siguiente tema, a la ley de lo contencioso administrativo, tomando en cuenta que la ley específica de este curso, y si el tiempo nos permite, podemos hacer un resumen de todo el estudio de lo que conlleva el Estado de Guatemala en la Constitución Política de Guatemala y algunos aspectos importantes que nos hayan quedado, ¿verdad?, no muy claros en cuanto al Código Municipal, que del grupo de leyes que compartimos como específicas de ese listado que nos recomienda el programa, haciendo un análisis de las leyes, considero que el Código Municipal tenemos pendientes algunos aspectos muy cortos, ¿verdad? Pero sí es importante que lo mencionemos para que ustedes vayan subrayando su Código Municipal en cuanto a la materia específica se refiere. Muy bien. Juicio económico coactivo, estimados profesionales. Entonces, podemos mencionar que tenemos esa demanda inicial en la clase número, no recuerdo la conferencia, hace 2 conferencias que estuvimos socializando lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil de conformidad a ese primer escrito o escrito inicial que establece los requisitos en cuanto al artículo número 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, que por aplicación supletoria, y también podemos mencionar lo relativo al artículo número 185 del Código Tributario. Tienen ustedes entonces al alcance su Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, nos vamos por favor al artículo número 61, que no vamos a entrar nuevamente a desarrollar la lectura de ese artículo, tomando en cuenta que ya ha sido tema de socialización en cuanto a otra conferencia, pero sí vamos a mencionar que en ese artículo encontramos lo concerniente al escrito inicial, ¿verdad? Y tomemos en cuenta una axioma muy específica. Toda demanda es primer escrito, pero no todo escrito es primer demanda. Entonces, acá tenemos lo que conlleva al primer escrito en sí. En cuanto al artículo número 61, los requisitos exclusivos, que es la designación del juez o tribunal a quien se dirige, ya hemos mencionado a quién le compete, hemos mencionado entonces que de acuerdo a este procedimiento, pues le compete exclusivamente a los juzgados del económico coactivo, a tribunales ordinarios de primera instancia y a la sala del Tribunal de Cuentas. También, ¿verdad?, nombres y apellidos, pues sabemos que a quien le compete esta función es específicamente a la administración pública y se hace esa relación de los hechos a que se refiere la petición específica, su fundamento de derecho, pero los principios y características de este procedimiento hacían referencia, de acuerdo a lo que estuvimos socializando anteriormente, que tomando en cuenta una situación de emergencia o de urgencia no es necesario
hacerse acompañar del auxilio de un abogado o de implementar lo que es un fundamento de derecho exclusivo. Esto sería entonces, en cuanto al planteamiento de la demanda, tenemos la audiencia que se le otorga al demandado, ¿verdad? Y en ese sentido se da audiencia al ejecutado por 5 días para que éste se oponga a la demanda y este sería entonces, como lo hemos mencionado, ¿verdad?, los particulares. Entonces el particular tiene ese derecho que la ley le asiste, ¿verdad?, por ese derecho nato, de ese derecho de defensa que también le compete, y puede hacer uso de este, ¿verdad?, para que se oponga a la demanda o haga valer sus excepciones de acuerdo a lo establecido en el artículo número 174 del Código Tributario. Tenemos entonces el artículo número 185 del Código Tributario, de acuerdo a la demanda. Y en el artículo número 185 encontramos, si usted lo tiene al alcance, tenemos en ese artículo, ahorita vamos a compartir, en el artículo número, muy bien, tenemos en cuanto a la supletoriedad de la ley, es verdad que nos hace referencia a poder hacer uso de lo que preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial, y en cuanto al artículo número 174, podemos conocer lo que es la iniciación del procedimiento y la audiencia. Le damos lectura, por favor, y tenemos entonces que, promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerare suficiente y la cantidad que se reclama fuere líquida y exigible, entonces despachará el mandamiento de ejecución y ordenará el requerimiento de pago al obligado y también dos acciones, ¿verdad? Que también es el requerimiento de pago al obligado, requerirlo de pago, y el embargo de bienes en su caso. Entonces, posteriormente, pues, se desarrolla este procedimiento y si el demandado no comparece a juicio, ni se opone o interpone excepción alguna, se aplica, ¿verdad?, lo observado obligatoriamente en el artículo número 175, siempre del Código Tributario. Incomparecencia del ejecutado. Si el ejecutado no comparece a deducir o interponer excepciones, el juez dictará sentencia en la que declarará, según proceda, sí al lugar o no a la ejecución y ordenará, entonces, el remate de bienes o el pago en su caso. Al mismo tiempo, dos aspectos importantes. Si este no se opone, entonces inmediatamente le compete al tribunal lo que es dictar sentencia. Y la sentencia se va a dictar en un plazo de 15 días para que ustedes tomen en cuenta, de acuerdo a lo que establece supletoriamente el artículo, 178 del Código Tributario y supletoriamente lo establecido en el artículo número 142 de la Ley del Organismo Judicial. Entonces, venció el plazo para la oposición o venció el plazo para la prueba, pues entonces se dicta la sentencia que en derecho corresponde. En cuanto al artículo número 178, tenemos la resolución, haciendo referencia a que venció el plazo para oponerse o el de prueba en su caso. El juez se pronunciará sobre la oposición y las excepciones deducidas. Además, el juez declarará si ha o no lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados o a pago, en su caso, de la deuda tributaria y de las costas judiciales. Pero este es en el caso de que el demandado no comparezca a juicio o no se oponga o no interponga excepción alguna. Ahora tomemos en cuenta que el demandado sí se opone a la demanda o sí plantea excepciones de conformidad con lo establecido en el artículo número 176 del Código Tributario. En ese sentido, podemos compartir entonces que en el artículo número 176 encontramos la oposición del ejecutado. Le vamos a dar lectura todos juntos, por favor, y podemos mencionar entonces que si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuera necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez
no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviera excepciones que interponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. El juez oirá por 5 días hábiles a la administración tributaria y con su contestación o sin ella, mandará recibir las pruebas por un plazo de 10 días hábiles comunes a ambas partes si lo pidiere alguna de ellas o el juez lo estimare necesario. En ese sentido, podemos agregarle a este párrafo cuando se hace referencia a 10 días hábiles. Recuerden ustedes el estudio que hicimos del cómputo de los plazos en cuanto a los días hábiles y cuando no se computa, ¿verdad? En cuanto a días hábiles o inhábiles para efectos de amparo, de acuerdo a lo establecido en la ley del organismo judicial. Y este artículo hace mención en el último apartado que en ningún caso se otorgará plazo extraordinario de prueba. Entonces, acá encontramos dos plazos importantes que el juez oirá por 5 días hábiles a la administración tributaria y también abrirá prueba por un plazo de 10 días hábiles comunes a ambas partes. Y se da audiencia a la administración tributaria por 5 días, ¿verdad? Tal cual lo establece ese artículo, y se abre a prueba por el plazo de 10 días, como lo tenemos en el esquema que estamos compartiendo en pantalla. Voy a cambiar la imagen. Entonces se plantea la demanda. Lo que teníamos anteriormente en un esquema, y acá tenemos ya cada una de las etapas procesales de una forma más específica. Y podemos mencionar que la demanda debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y supletoriamente hacemos referencia a que se puede tomar en cuenta lo establecido en el artículo número 185 del Código Tributario. Se da la audiencia al demandado, como lo hemos mencionado, y se le otorga un plazo de 5 días para que se oponga o haga valer sus excepciones. Entonces, si no comparece, pues se interpone no comparecen ni se oponen ni interponen excepciones, pues se aplica lo relativo al artículo 175 y se dicta la sentencia. Si el demandado se opone a las excepciones, a la demanda y plantea sus excepciones, pues entonces se le da audiencia a la administración tributaria por un plazo de 5 días hábiles y también el juez abre a prueba por un plazo de 10 días de conformidad con lo establecido en el artículo número 176 del Código Tributario. Y entonces, en ese mismo orden, vencido el plazo para la oposición o vencido el plazo de la prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo número 178, pues el juez dictará sentencia y también se puede observar obligatoriamente lo relativo al artículo número 142 de la ley del organismo judicial. Si ustedes lo tienen al alcance, podemos socializar lo que establece el artículo número 142 y acá tenemos el plazo para resolver, tomándolo supletoriamente, tal como nos lo recomienda el artículo número 185 también del Código Tributario. Entonces, de acuerdo a este artículo, podemos mencionar que acá tenemos un apartado muy importante que es el plazo para resolver. Estamos en el artículo número 142 de la ley del organismo judicial, tomándola supletoriamente al procedimiento económico coactivo en Guatemala. Podemos mencionar entonces que las providencias o decretos deberán dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días, las sentencias dentro de los 15 días, por eso es que se hace referencia a que se va a dictar sentencia dentro de 15 días después de la vista y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. Esto es lo que conlleva el estudio del artículo número 142 y pues con esto hemos concluido lo relativo al primer tema. Me parece que hicimos muy buen uso de los primeros 45 minutos de lo que lleva, ¿verdad?,
al tema del procedimiento económico coactivo para que nos traslademos inmediatamente al segundo tema como corresponde y pues en ese mismo orden logremos culminar con los temas que habíamos quedado, ¿verdad?, en esta oportunidad. Entonces, para resumir, haciendo una breve referencia de lo que es en Guatemala el procedimiento económico coactivo, podemos mencionar que el fin exclusivo de este procedimiento es conocer de los procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor del fisco. También podemos mencionar que los adeudos son aquellos que proceden de un fallo condenatorio de cuentas, de multas y de demora en obligaciones tributarias. Recordemos que si no pagamos las obligaciones tributarias de conformidad con lo que establece la ley, incurrimos en periodo de tiempo que nos puede conllevar a poder optar de una forma coercitiva, como lo hemos conocido en esta oportunidad, en esta clase, a lo que es cuentas, multas y pues también al pago obligatorio por demoras en adeudos o demora en pago de adeudos a favor del fisco. Y para que proceda a este tipo de procedimientos es necesaria la existencia de un documento en donde claramente se establezca el adeudo que el particular tiene al Estado o a sus entidades administrativas. Y pues podríamos mencionar que un aspecto importante es el título ejecutivo, ¿verdad?, al cual hace referencia para que pueda existir como tal. Y podemos mencionar que este tipo de título ejecutivo podría ser sentencias firmes dictadas en juicio de cuentas, sentencias firmes con motivo de aplicación de la ley de probidad. ¿Se recuerdan que estuvimos socializando la ley de probidad? Responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. También, ¿verdad?, el derecho definitivo establecido en el adeudo líquido y exigible, la liquidación definitiva practicada por la autoridad competente de la administración pública. Al mismo tiempo, podríamos mencionar como ejemplo de un título ejecutivo la resolución que imponga multa administrativa o municipal. Por eso mi intención y mi interés, si el tiempo nos lo permite, poder darle una nueva, pues, revisar, ¿verdad?, de una forma breve lo que conlleva el estudio del Código Municipal. Sin embargo, hemos socializado en las conferencias aspectos importantes del Código y pues si no, yo podría pedirles a ustedes que me apoyen dándole lectura a algunos artículos por su cuenta. Y también podríamos mencionar que constituyen títulos ejecutivos algunos documentos o certificaciones, como por ejemplo el fallo de una resolución que determina un tributo específico, el reconocimiento de obligaciones en materia tributaria y toda clase de documentos referentes a obligaciones tributarias. ¿En dónde encontramos esto? ¿En dónde está el fundamento legal de esto? Lo podemos hacer referencia en el artículo número 173 del Código Tributario, por favor, para que me acompañen a revisar lo relativo a este artículo. Acá claramente encontramos requisitos del título ejecutivo administrativo. Y para que los documentos administrativos, entonces, constituyan un título ejecutivo de cobranza, deberán reunir los requisitos que establece dicho artículo. Yo los invito a que lo subrayen con un color especial y que posteriormente ustedes hagan el análisis, la interpretación de este artículo y que logremos tomarlo en cuenta, ¿verdad?, considerando los títulos ejecutivos en el tipo de procedimiento económico coactivo en Guatemala. En este sentido, hemos compartido sus principios procesales, ¿verdad?, que es impulso de oficio, poco formalista y supletoriamente podemos observar obligatoriamente hacer uso de lo establecido en el artículo, en el Código Procesal Civil y Mercantil y en la ley del organismo judicial. Y pues sabemos que esa demanda va acompañada del título ejecutivo como tal, como requisito indispensable o como dijéramos, como requisito sine qua non, ¿verdad? En este sentido, me quedo por allí con ese procedimiento y nos vamos a trasladar con el próximo tema,
considerando el espacio y que ustedes amablemente me han dado la oportunidad de poder compartir este día domingo, un día muy especial, ¿verdad? Tomando en cuenta que el día de mañana, pues, legalmente, de conformidad con lo que establece el Código de Trabajo, pues es un día de asueto, no es feriado. Sabemos que feriado es la feria patronal, el día de la feria patronal, y mañana es un asueto que la ley nos permite, tomando en cuenta que se celebra, ¿verdad?, una fecha importante, y pues que espero que para quienes les gusten o puedan, degusten, ¿verdad?, de la cultura de nuestro país, de la gastronomía guatemalteca, pues a muchos de nosotros, pues a mí sí me gusta lo que es el fiambre y espero que muchos podamos compartir de ese platillo tan exquisito que podemos degustar una vez cada año, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí vamos a continuar y yo los invito, por favor, a que tengan al alcance su ley de lo contencioso administrativo. En este esquema que tengo en pantalla para ustedes, tengo lo que es el esquema así de una forma resumida de nuestra ley de lo contencioso administrativo, por favor. Y rápido vamos a ir de una forma rápida, tomando en cuenta el estudio en general. Tenemos entonces que la ley de lo contencioso administrativo tiene un solo considerando, yo les digo que me pongan atención en este esquema, por favor, que es el decreto número 119-96 del Congreso de la República, que fue aprobada el 21 de noviembre de 1996, que su publicación tuvo origen el 20 de diciembre de 1996 y que entró en vigencia 60 días después de su publicación, que contiene 3 títulos. El primer título se conoce se identifica como diligencias previas, el segundo como el proceso contencioso administrativo y el tercero o el tercer título son las disposiciones derogatorias y finales, que contienen ese mismo orden. El título 1 contiene 2 capítulos, que es el de generalidades y sus recursos. Al mismo tiempo, el título segundo y el tercero, pues, de una forma unánime, se puede entrar a conocer lo que son las disposiciones generales, la demanda, el emplazamiento, las actitudes del demandado, el periodo de prueba, la sentencia dictada como tal y la ejecución. Este es el esquema básico para el estudio que vamos a hacer en esta oportunidad de la ley de lo contencioso administrativo. Muy bien, vamos a entrar a conocer esta ley, por favor. Y tenemos entonces el capítulo número 2. Como hemos compartido ya en otra clase lo que es lo relativo al artículo del 1 al 17, en esta oportunidad vamos a entrar a conocer lo exclusivo al proceso contencioso administrativo de conformidad a la observancia obligatoria del artículo número 18 en adelante de la ley de lo contencioso administrativo. Muy bien. Artículo número 18, tenemos acá la naturaleza. Y podemos compartir entonces que el proceso contencioso administrativo será de única instancia. Esa es pregunta seguro, de esa serie de preguntas que dejamos para ustedes. ¿Cuántas instancias tiene el proceso contencioso administrativo? Y ustedes pueden responder, por favor, correctamente, que tiene una única instancia de conformidad con lo establecido en el artículo número 18 de la ley como fundamento legal, ¿verdad? En ese mismo sentido y en ese mismo orden, menciona que su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario, en la misma resolución que admita para su trámite la demanda, lo considere indispensable y que de no hacerlo se causen daños irreparables a las partes. Esto es entonces en cuanto a la naturaleza del proceso contencioso administrativo, relativamente en cuanto a lo que establece la ley de lo contencioso administrativo en el artículo número 18. Entonces podemos mencionar que el proceso contencioso administrativo es un medio de control judicial o privativo que consiste en la serie de etapas que se realizan ante un órgano jurisdiccional, como muchos procedimientos, habiendo ya estimados profesionales agotados
la vía administrativa. Es por ello que se hace uso y se aplica a lo que dispone lo que es el artículo número 18 en adelante, tomando en cuenta que aquí encontramos todo lo estipulado en cuanto al proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo también hace referencia a lo establecido en la Constitución Política de la República, y para ello los invito a que me acompañen nuevamente al artículo número 221. Yo sé que ese artículo ustedes ya lo tienen subrayado, porque ese artículo lo hemos mencionado muchas veces en estas clases. Me podría yo atrever a mencionar que lo socializamos en cada conferencia, tomando en cuenta ese principio de juridicidad que hay que tomar en cuenta en cuanto a los procedimientos administrativos en general. Entonces, podemos mencionar que en el artículo número 18 encontramos la naturaleza de este proceso y que este es de única instancia, que este planteamiento que se va a hacer carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario. ¿Qué tribunal, estimados colegas? En el artículo 221 de la Constitución encontramos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ustedes en el artículo número 18 de la Ley de lo Contencioso Administrativo van a agregar artículo número 221 de la Constitución y viceversa. Y así lo concatenamos. Muy bien. En ese mismo orden, este artículo hace referencia que, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario, en la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que de no hacerlo se causare algún daño irreparable a las partes. Tenemos entonces el artículo número 19. En este artículo número 19 encontramos la procedencia. Menciona entonces este artículo que acá, ¿verdad?, encontramos los requisitos exclusivos para que proceda este tipo de proceso, y procederá el proceso contencioso administrativo en los siguientes casos. Número 1, en caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Y número 2, en los casos de controversias derivados de contratos y concesiones administrativas. Para que el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse, se requiere que la resolución que lo originó o que lo origina, ¿verdad?, no haya podido remediarse por medio de los recursos puramente administrativos. Este es uno de los requisitos para que proceda este tipo de proceso, que se haya agotado la vía administrativa, como lo establece ese inciso número 2 del artículo 19, sin obtener un resultado positivo para las partes. Entonces procede este proceso contencioso administrativo. Muy bien. En el artículo número 20 encontramos, yo le agregaría, me atrevería a agregarle al artículo número 19 un tercer inciso. ¿Se recuerdan ustedes cuando estuvimos mencionando lo relativo al silencio administrativo? Entonces yo le agregaría un tercer inciso. ¿En qué casos procedería este tipo de proceso? Sería en caso de contienda por actos y resoluciones administrativas, en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas, pero también en caso de que exista un silencio administrativo de naturaleza adjetiva, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes del fundamento legal del silencio administrativo? Vámonos al artículo número 18 de la misma ley, perdón, artículo número 16 de la misma ley. Acá encontramos el silencio administrativo adjetivo negativo, mencionando que transcurridos 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentra en estado de resolver sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución alguna,
se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativo por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motive tal recurso. Entonces, podemos mencionar que un tercer requisito para que proceda este tipo de procesos sería entonces el silencio administrativo. Y en cuanto al artículo número 20 de la ley, encontramos las características de la resolución administrativa. Acá tenemos entonces la procedencia, en qué casos procede, si lo mencionamos así. Y tenemos entonces sus características, sería entonces que haya causado estado, que vulnere un derecho del demandante, un derecho que esté previamente reconocido por una ley, por un reglamento o por una resolución anterior. Esto es en cuanto a lo que establece el artículo número 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo al mencionar lo que conlleva las características de la resolución administrativa como tal. Dos aspectos importantes: que haya causado estado, cuando causan estado las resoluciones de la administración que decían el asunto, cuando no sean susceptibles de impugnarse en la vía administrativa por haberse resuelto los recursos administrativos. Y B, pues, que vulnere un derecho del demandante reconocido por una ley, por un reglamento o por una resolución anterior. Ese mismo artículo 20, número 20 de la ley establece que si el proceso es planteado por la administración, por sus actos o resoluciones, no será necesaria que concurran a los requisitos indicados siempre que el acto o resolución haya sido declarado lesivo para los intereses del Estado. En acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República de Guatemala, en Consejo de Ministros. Esta declaración solo podrá hacerse dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la resolución o acto que la origina. Eso sería entonces en cuanto a lo relativo a las características de la resolución. Y tenemos entonces casos de improcedencia, en qué casos no procede este tipo de proceso. Tenemos entonces que no procede en algunos aspectos que establece el artículo número 21. Casos de improcedencia, entonces podemos mencionar que el contencioso administrativo es improcedente, número 1, en los asuntos referentes al orden político, militar o de defensa, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Número 2, en asuntos referentes a disposiciones de carácter general sobre salud e higiene públicas, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Número 3, en los asuntos que sean competencia de otros tribunales. Número 4, en los asuntos originados por denegatorias de concesiones de toda especie, salvo lo dispuesto en contrario por las leyes especiales. Y número 5, en los asuntos en que una ley excluya la posibilidad de ser planteados en las vías o en la vía contencioso administrativo. Esto sería entonces relativo a la improcedencia de este tipo de procesos, para que ustedes tomen en cuenta que no procede en asuntos referentes a orden político, militar o de defensa, sin perjuicio de esas indemnizaciones que procedan. En número 2, en asuntos referentes a disposiciones de carácter general sobre salud e higiene pública, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Y número 3, en los asuntos que sean competencia exclusiva de otros tribunales. Y número 4, en los asuntos originados por denegatorias de concesiones de toda especie, salvo lo dispuesto en contrario por leyes especiales.
Y finalizando en el inciso número 5 tenemos en los asuntos que una ley excluya la posibilidad de ser plantados en las vías contencioso administrativo. En este sentido, yo los invito, si ustedes tienen su código municipal al alcance, en este inciso número 5 del artículo número 21 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, vámonos al artículo número 77, por favor. Y en ese artículo número 77 establece lo relativo a las causas para revocar una concesión, tomando en cuenta que no procede o es improcedente un proceso contencioso administrativo en los asuntos en que una ley excluya la posibilidad de ser planteados en las vías contencioso administrativo. Y en ese artículo número 77 encontramos causas para revocar una concesión, es como a manera de ejemplo, mencionando que la concesión de servicio público municipal podrá ser revocada, y acá hablamos de la revocación exclusiva, podrá ser revocada por cualquiera de las siguientes causas. A, o inciso A, cuando el Consejo Municipal declare que es lesiva a los intereses del municipio. Hemos mencionado lo relativo a la lesividad en ese artículo. Inciso B, por violación de disposiciones relativas al orden público y al interés social. Inciso C, por incumplimiento de disposiciones de carácter general o local relativas a la salud e higiene pública y protección del medio ambiente. Inciso D, cuando se refiere o cuando las deficiencias del servicio no sean subsanables por el procedimiento previsto en lo relativo al artículo número 76, siempre del Código Municipal, en cuanto a la intervención de los servicios municipales. Y en el último apartado de este artículo número 77 menciona en cualquiera de estos casos queda excluida la vía de lo contencioso administrativo. Por favor, para que lo tomemos en cuenta. Y estos serían las causas de improcedencia en cuanto se refiere al artículo número 21 relativo al estudio del proceso contencioso administrativo. Y podemos mencionar que en cuanto al proceso contencioso administrativo, ya para aplicación y para llevarlo a la práctica, conoce la sala número 1 y la sala número 5 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y pues también, ¿verdad? Conocen 3 magistrados titulares y 2 suplentes. Ya para cuando ustedes ejerzan esta profesión tan importante, ustedes se van a dar cuenta en la práctica cómo es que se maneja, quién conoce y pues cómo se conforman el número y el grupo de magistrados. Esto sería entonces, voy a cambiar la imagen y tengo en pantalla para ustedes un esquema del proceso contencioso administrativo para que lo analicemos de una forma breve. Y con esto estaríamos concluyendo los 2 temas de esta noche para que tomemos en cuenta que hemos finalizado completamente el programa de estudios. Acá con eso tenemos un esquema para que lo vayamos identificando con sus artículos, para quienes no tuvieron la oportunidad de ir subrayando e individualizando cada uno de los aspectos de cada artículo, fundamento legal que fuimos compartiendo en los temas que correspondían a esta conferencia. Tenemos entonces el esquema del proceso contencioso administrativo y tenemos entonces en el primer apartado 3 meses para promoverlo. Se promueve por medio de la demanda o de una demanda. Si fuera el caso, se da un plazo para subsanar faltas en la demanda, como en todos los procesos, como en todas las demandas. Los tribunales están obligados a darnos la oportunidad por ese derecho. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen esa expertise, ya se desenvuelven en actividades puramente legales, prácticas en tribunales, acompañan, asisten, procuran, auxilian. Sin embargo, pues lo más importante, ustedes ya están a punto de obtener lo que ya esa fe pública que el Estado les va a otorgar.
y que ustedes ya puedan acudir legalmente como profesionales de derecho a evacuar audiencias, etcétera, u otros aspectos relativos a esta profesión. Entonces, me comprenderán que cuando nosotros omitimos o se identifica algún hallazgo de forma, pues el tribunal nos da un plazo para subsanar algunas faltas en una demanda y si fuera insubsanable, pues se rechaza de pleno, ¿verdad? De conformidad con lo que establece el artículo número 23 y 31, para que también lo tomemos en cuenta. En el artículo 23 encontramos entonces la caducidad, tenemos los plazos de planteamiento, que es de 3 meses, y también tenemos en el artículo número 31 lo que es la subsanación de faltas y rechazo si fuere el caso. Entonces, el tribunal califica la demanda, ¿verdad? Y si llenan los requisitos de ley, y si no son subsanables, entonces lo rechaza de pleno derecho. Posteriormente tenemos 5 días para requerir antecedentes y lo requiere al órgano administrativo, de conformidad con lo que establece el artículo número 32. Entonces, se solicitan los antecedentes y también se solicita un informe circunstanciado de todos los hechos. Si la demanda contiene de forma, el tribunal pedirá los antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la misma. Fundamento legal, artículo número 32 de la ley. Tenemos entonces esos 5 días. Posteriormente tenemos 10 días para que el órgano administrativo envíe esos antecedentes con el informe circunstanciado. Si no los envía, se da trámite a la demanda, teniendo como base lo dicho del actor, sin perjuicio de presentar el expediente en cualquier etapa del proceso, algo que no es muy beneficioso dentro de este proceso. Porque recordemos que estamos asesorando, si fuera el caso, al Estado de Guatemala y también al particular en sí, ¿verdad? Entonces, también tomemos en cuenta ese tipo de aspectos. Fundamento legal, tenemos el artículo siempre 32 de la ley. Posteriormente tenemos 3 días para dictar la resolución de trámite. Es una resolución que se emite de trámite en donde se va a admitir la demanda como tal. Fundamento legal, tenemos entonces el artículo número 33. Acá en el artículo número 33, entonces, encontramos la admisión y podemos mencionar que encontrándose los antecedentes en el tribunal, este examinará la demanda con relación a los mismos y si la encontrare arreglada a derecho, la admitirá para su trámite. La resolución se dictará dentro de los 3 días, tal como lo establece el esquema, 3 siguientes a aquel en que se hayan recibido los antecedentes o en que haya vencido el plazo para su envío. Tenemos posteriormente 15 días de emplazamiento al órgano administrativo impugnado. Se le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación, o PGN, como directamente interesado y representante del Estado de Guatemala, a los interesados y al mismo tiempo a la Contraloría General de a la Contraloría General de Cuentas, si fuera el caso o en caso de Hacienda Pública, aspectos tributarios o fiscales. Esto lo encontramos en el artículo número 35, siempre de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Acá tenemos el plazo del emplazamiento y menciona que en la resolución de trámite de la demanda se emplazará al órgano administrativo o institución descentralizada, y ya hemos mencionado, por un plazo de 15 días a partir de la notificación del último de todos los demandados. Luego tenemos, dentro del 5.º día del emplazamiento, se puede plantear las excepciones previas que se resuelven en incidentes. ¿Se recuerdan cuando tuvimos una clase exclusiva de la ley del organismo judicial? Conocimos lo relativo a la vía de los incidentes para que ustedes tomen nota de ello. Y en este paso, si se declaran sin lugar
5 días se otorgan para contestar la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo número 36 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Tenemos entonces el artículo número 36. Acá tenemos las excepciones previas y, como hemos mencionado, tenemos la excepción de incompetencia. Estamos en el artículo número 36. La de litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. La de incompetencia y todas las demás sabemos entonces que son los medios de defensa con que cuentan los demandados para depurar el proceso y que éstas pues se interponen dentro de los 5 días de esos 15 días del emplazamiento, y el fin de esta interposición de excepciones es depurar el proceso. Sabemos entonces que las excepciones en incidentes, cuando es incidente de hecho, se interponen a los 2 días, y también tenemos el incidente de derecho. Entonces tenemos que en la excepción de incompetencia sabemos que el órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer. La de litispendencia, pues se plantean procesos idénticos en la misma pretensión sobre el mismo sujeto y esto no es viable. La demanda defectuosa por contener incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo y, asimismo, en su orden, la falta de capacidad legal, pues quien promueve la petición no cuenta en ese momento, ¿verdad?, con la capacidad del ejercicio para llevarlo a cabo. Falta de personalidad, falta de legitimación para promover una pretensión, falta de personería que no acredite esa representación legal que se ejercita o que sea insuficiente en su caso. Caducidad, no ejercitar la acción penal en el plazo. Prescripción, no ejercitar el derecho en el plazo que corresponde. También, ¿verdad? La prescripción, pues no ejercitarlo, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, en el plazo, no ejercitar su derecho en el plazo que corresponde. Cosa juzgada, pues sabemos que existe una sentencia firme que resolvió la pretensión que se pretende ejercitar nuevamente. Y la de transacción, pues lo hemos mencionado, acuerdo de las partes en escritura y que resuelve la pretensión, en escritura pública. Entonces, las excepciones previas se tramitan por los incidentes que se sustanciará en la misma pieza del proceso principal. En cuanto al siguiente paso, son 30 días para abrir a prueba de conformidad con lo establecido en el artículo número 41, apertura a prueba, contestada la demanda, y la reconvención en su caso se abrirá a prueba en el proceso por el plazo de 30 días, salvo que la cuestión sea de puro derecho, el caso en el cual se omitirá la apertura a prueba, para que lo tomemos en cuenta, por favor. Entonces, podemos compartir que la resolución por la que se omita la apertura a prueba será motivada. Eso sería entonces en cuanto a los 30 días de apertura a prueba. Posteriormente tenemos 15 días para la vista. En el artículo número 43, vencido el periodo de prueba, se señalará día y hora para la vista. Posteriormente tenemos 10 días del auto para mejor fallar en el artículo número 44. Transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días para practicar cuántas diligencias fueran necesarias para determinar el derecho de los litigantes, indicando en dicho auto las que habrán de practicarse y las que se efectuarán con citación de parte. Luego tenemos en el artículo número 45 la sentencia en un plazo de 15 días por integración. Con esto terminaríamos. Entonces sería el último paso es la sentencia y menciona que la sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto
o resolución cuestionada, pudiéndola realizar de 3 formas: revocar, confirmar o modificar sin que el tribunal esté limitado por lo expresamente impugnado o el agravio invocado, ¿verdad? Este se ha declarado como inconstitucional, como lo sabemos, este último apartado, pero en ese artículo se logra dictar la sentencia. Tomemos en cuenta que si no se llegara a respetar el principio de juridicidad en este tipo de proceso, también tenemos la opción de revocarlo, ¿verdad? También podemos tomar en cuenta que procede la casación como tal, en el caso, ¿verdad?, de que por integración se dicte la sentencia en el plazo de 15 días como corresponde y posteriormente a la sentencia que ésta se notifica, con esto se le coloca o con esto se puede tomar en cuenta que se llega al fin lo relativo al proceso contencioso administrativo como tal, para que lo tomemos en cuenta. Pues con esto hemos terminado el esquema del proceso contencioso administrativo, sus etapas procesales, tomar en cuenta todo lo que conlleva este tipo de procesos. Con esto hemos terminado la clase de esta noche. Yo les agradezco el espacio que me han brindado para que logremos terminar con estos temas, tomando en cuenta el caso fortuito y de fuerza mayor que su servidora se le presentó el día de ayer, pero que estamos cumpliendo con los temas en esta oportunidad. Y pues les invito a que tomemos en cuenta que la Ley Suprema es la Constitución Política de la República de Guatemala y que siempre hagamos uso y observancia obligatoria de lo que conlleva a el análisis de la Constitución. Hemos tomado en cuenta lo relativo al Código Municipal, hicimos referencia en cuanto a ello, pero también los invito a que ustedes por su cuenta, tomando en cuenta que del listado de leyes, de ese grupo que hicimos una individualización de leyes para analizarlas en las clases, nos quedaba aspectos de este código. Yo los invito a que ustedes por su cuenta tomen un tiempo para poder analizar el decreto 12-2002 del Congreso. Les dejo con una reflexión. Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empecemos a subirla escalón por escalón hasta llegar arriba. Con esta clase y en esta oportunidad yo me despido de ustedes. Yo les agradezco la atención que me han brindado. Quiero mencionarles que los comentarios buenos son bienvenidos, que llenan cada una de los espacios que como docente nos permitimos tomar en cuenta y agradecer. Pero los comentarios negativos también nos hacen más fuertes, nos permiten avanzar y nos permiten reflexionar y prepararnos de una mejor manera para poder compartir con ustedes, que ustedes se lo merecen y poder lograr llenar las expectativas. Sabemos, yo también fui estudiante y en cada grupo de estudios hay estudiantes buenos, estudiantes también que muchas veces por diversas situaciones y circunstancias, pues no es el espacio, porque muchas veces hay que trabajar, tenemos familia, situaciones ajenas, pero eso no nos debería de limitar, al contrario, debería de permitirnos ponerle un poquito más de fuerza a nuestros anhelos, a nuestros sueños y que los logremos cumplir. Yo no los conozco a ustedes, ustedes me conocen a mí. Si en alguna ocasión llegáramos a coincidir, yo les pido por favor que me compartan que hemos sido compañeros en este grupo de estudios. Estoy para servirles en lo que yo pueda, de verdad, de todo corazón. Tomemos en cuenta que vamos a ser profesionales que desde ya se sientan parte de esta digna profesión y que como colegas seguramente vamos a coincidir en algún espacio de la vida, que nos tomemos las cosas con la formalidad, la solemnidad y el profesionalismo que nos debe de caracterizar. No es correcto estar solo tomando en cuenta lo malo de las personas, ¿verdad? Sino también sus fortalezas, los talentos,
que las personas tienen y que pues todos en esta misma profesión seguro vamos a compartir en alguna oportunidad. Gracias por su atención, que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias que hoy domingo por la noche están haciendo el esfuerzo, seguramente para que ustedes estén en esta clase y que pues estoy segura que pronto van a también disfrutar de esos sueños realizados porque ustedes van a poner su mayor esfuerzo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Universidad Rural de Guatemala. Que Dios les bendiga, les envío un abrazo a la distancia y les deseo muy buenas noches. Hasta pronto, cuídense mucho.